Bueno, muy buenos días, estimado profesor. Hoy vengo a sustentarle un caso de un paciente de 34 años de edad, donde educación es un profesional, maneja el idioma español de sexo masculino, donde su condición actual es un paciente de 34 años que se encuentra diagnosticado con esclerosis múltiple del 2015, con sintomatología principalmente relacionadas con el equilibrio, la visión y la pérdida de la fuerza. En antecedentes familiares, refiere que el padre padeció de cáncer de colon, pulmón y vejiga. Tiene 5 días de hospitalización en el año 2007 por hiponatremia y 4 días por pérdida de fuerza muscular. Eh, en ayuda diagnóstica no refiere el paciente, laboratorio no refiere medicamentos, no consume ningún medicamento. En interconsulta de fisioterapia, pues el paciente es remitido al servicio de fisioterapia el 16 de julio, eh, con diagnóstico de esclerosis múltiple para mirar pues su proceso por esta patología. En hábitos saludables refiere que antes de ser diagnosticado era una persona muy activa y le gustaba jugar mucho fútbol. Actualmente realiza 30 minutos diarios de actividad física donde implementa diferentes ejercicios como, bueno, ejercicios como de fuerza, de flexibilidad. También le gusta mucho salir a caminar, correr, saltar. Y pues tiene hábitos saludables de alimentación y pues no consume ninguna bebida alcohólica. En historia social, refiere que es de religión católica, vive con su hermano y compañera sentimental. Y pues actualmente tiene acceso al entorno laboral y ya que es independiente y pues trabaja desde el hogar y pues puede suplir algunas actividades de la vida diaria sin ningún problema. En, En paciente y familiares, el paciente refiere que ha notado grandes avances con las terapias y que quiere dejar el bastón cuando se recupere totalmente de su equilibrio. Los familiares dicen que se evidencia que el paciente tiene motivación a la hora de realizar las diferentes actividades, emocionalmente está estable y pues a la observación le gusta realizar como las actividades que se le imponen para su condición de salud. El estado general de salud del paciente eh, vuelve un complemento de encuentro estable, sin embargo, su única limitación es la pérdida del equilibrio y al realizar la marcha con un dispositivo de ayuda externa y pues que le genera algún compromiso en la fatiga muscular. En la percepción general de salud, el paciente está alerta, consciente y orientado, identifica que el dolor aumenta cuando realiza cualquier tipo de actividad física y disminuye pues al dejar en reposo el miembro inferior derecho. En función física tenemos que la movilidad del paciente eh, está establecida pues por un aditamento, que es en el bastón en este caso, de un punto, para realizar sus traslados del hogar hacia diferentes lugares de manera independiente. En patrones de sueño los conserva totalmente, eh, y pues días de restricción en cama pues no refiere. Tenemos en capacidades, lo que sí puede realizar el paciente, después de realizar la marcha con asistencia externa, pues su bastón, y pues realiza sus actividades de la vida diaria independientemente. Eh, Está orientado en tiempo, espacio y persona. Problemas identificados ya por el personal de salud, tenemos que tener pérdida del equilibrio estática con apoyo unipodal y no realiza liberación bimanual por más de 15 segundos al momento de ejecutar acciones que manejen equilibrio en apoyo unipodal. Igualmente también tenemos que la simetría de la fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo comparado al derecho está disminuida. Alteración en las reacciones de enderezamiento y ya por la parte de las posibles alteraciones a un futuro del paciente aumenta el riesgo de caída por pérdida del equilibrio, pérdida de la alineación postural, trayendo consigo alteraciones estructurales en la columna. Tenemos algunas preguntas orientadoras donde se le pregunta que si presenta fatiga constantemente, en qué actividades pierde el equilibrio con facilidad, puede conciliar el sueño, qué actividades de la vida diaria se le dificulta para realizar y si posee dolor. En antecedente, pues ya tenemos que lo único a nivel neuromuscular, donde pues tenemos la patología que es la esclerosis múltiple. En la hipótesis de situación de movimiento tenemos que es un paciente de 34 años que cursa con un diagnóstico de esclerosis múltiple, tiene capacidades como la ejecución de la marcha, con ayuda externa, realización de patrones no locomotores como traslados, transferencias y transiciones,
con ligeras dificultades. También presenta alteraciones en los patrones coordinativos, como el equilibrio, el balance estático y dinámico. Tiene posiblemente afectado a diferentes sistemas como el modulador, el base, el biomecánico. Adicionalmente a ello, pues diferentes restricciones en roles debido a su patología progresiva. Eh, ya en el screening nos basamos en cardiovascular, musculoesquelético, neuromuscular y integumentario, donde pues en el cardiovascular totalmente se encuentra normal. Músculo esquelético tiene el rango grueso normal. En la fuerza gruesa sí está un poco deficiente y la simetría está normal. El neuromuscular tenemos que las transferencias, traslados y transiciones se encuentran normales, pero pues teniendo en cuenta que él tiene una asistencia externa eh, que le ayuda a realizar los mismos. Tenemos el integumentario pues que no refiere a ninguna alteración. Bueno, ya en test y medidas comenzamos con el test de Tinetti, donde pues claramente nos evalúa equilibrio estático y dinámico, donde a nivel, a nivel estático, bueno, a nivel del test en general, tenemos que el paciente tiene una puntuación 12/28, clasificándolo pues como en un alto riesgo de caída. Entonces hay que tener en cuenta mucho este test. También tenemos la prueba de Romberg, donde pues tenemos que es positivo en apoyo bipodal con cierre ocular, presentando oscilaciones hacia anterior, posterior y lateralidad. En este lado tenemos que la pérdida del equilibrio con oscilaciones del tronco en todos los sentidos y eventual tendencia a la caída. Tenemos la evaluación de la postura estática, donde tenemos que en la vista anterior tenemos que los descensos de los hombros derecho tiene inclinación lateral derecha y simetría facial, visión posterior descenso del hombro derecho, elevación de la cresta ilíaca izquierda y la visión lateral tenemos simetría de hemicuerpos. Igualmente tenemos el test de Rumford, ¿sí? Más que todo nos evalúa, especificar se encuentra este corazón, donde tenemos pues que se evalúa frecuencia cardíaca basal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia cardíaca al minuto de terminar el latido, donde se refiere que el corazón se encuentra bueno y refiere a que el corazón está en óptimas condiciones y no presenta ninguna alteración. Según el test de Rumford, la resistencia aeróbica al esfuerzo de corta duración y la capacidad de recuperación cardíaca está bien en su estado. Tenemos el test manual de Kendall. Este nos evalúa más que todo a nivel de la musculatura, donde pues tenemos que los músculos de los segmentos bilaterales se encuentran en un 3+/5 movimiento completo contra la gravedad y resistencia leve. La mayoría de estos grupos musculares evaluados se evidencia que el paciente puede generar un movimiento completo contra la gravedad y con resistencia leve, no moderada. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que pues están muy disminuidos. Esta fuerza muscular pues se evidencia que se trabajan los flexores de la cadera derecha, el glúteo mayor, el glúteo medio, isquiotibiales, cuádriceps, gastrocnemios, sóleo y tibial anterior. Tenemos también el test de Lev, que nos evalúa la funcionalidad de los miembros inferiores, donde pues tenemos un puntaje de 13 puntos, donde evidencia que el paciente presenta una extrema dificultad para desarrollar sus actividades de la vida diaria y en casos incapacidad para realizar las mismas. Tenemos el test de SF36, donde pues ya mira como a nivel general de salud de la persona. Nos enfocaremos como en dos roles donde el paciente tuvo disminución en la puntuación, donde pues tenemos que la función física y el rol físico. Entonces tiene como un 40%, generando una limitación moderada para las actividades físicas, y en el rol físico tenemos que es un 50%, donde tiene algunos problemas con el trabajo u otras actividades diarias. Por su salud física tenemos que también se puede evaluar el dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional, salud mental, transición de salud. Pero pues los dos ítems como más que disminuyeron mucho y
se evidencian, pues es la función física y el rol físico. Tenemos también en la escala de Answorth para mirar el grado de espasticidad que presenta este paciente mediante la movilidad articular pasiva. Entonces tenemos que se evalúan cada uno de estos músculos, donde está el glúteo mayor, el glúteo medio, el isquiotibial, los gastronemios, el tibial anterior, y la mayoría de puntaje que se ve evidenciado en estas pruebas es el uno más, donde hay un aumento leve del tono, donde resistencia mínima durante el resto del rango de movimiento, menos de la mitad del rango de movimiento. Eh, ya, como tal, en la condición de salud, pues el paciente se encuentra en buenas condiciones de salud, con alteraciones en el segmento lateral de coco, generando, bueno, la condición de salud, bueno, qué condición con epicondilitis generando disminución de la flexibilidad y rangos de movimiento. Aquí en esta parte se evidencia más la implementación de SIP, donde tenemos las funciones corporales, estructuras, actividades y participación, diciendo que tenemos una deficiencia moderada en la función propioceptiva, deficiencia moderada en la resistencia física general, deficiencia de funciones relacionadas con el patrón de marcha y deficiencia moderada de la función de los músculos de un lado del cuerpo. Tenemos en estructuras, estructura del cerebro, médula espinal, y asimismo estructura de la extremidad inferior. En actividades tenemos que tener dificultad moderada para llevar a cabo múltiples tareas independientemente, dificultad moderada para permanecer de pie, empujar con extremidades inferiores y dificultad moderada para andar sorteando obstáculos. En participaciones tenemos que el paciente presenta dificultad moderada en cuanto a la participación en acontecimientos culturales y sociales, asimismo también a nivel deportivo, y dificultad moderada en cuanto a la socialización en entornos familiares y sociales debido pues, al dolor que presenta el paciente. En factores contextuales tenemos pues facilitadores y barreras, factores personales modificables y no modificables, perdón. Tenemos que en facilitadores y barreras tenemos que el paciente tiene productos y tecnología generales para el uso personal de la vida diaria, profesionales de salud, cuenta con servicio de transporte, seguridad social y facilitador en productos y tecnología de ayudas para pues, el empleo. Y recordando que el paciente pues, labora desde su hogar. Tenemos en modificables transiciones económicas y básicas y cuidado de la propia salud. Y en no modificables tenemos cambios relacionados con el paso del tiempo, geografía física y familiares cercanos. Entrando en contexto en el análisis de movimiento, tenemos bueno, ya sabemos que es un paciente de 34 años, diagnosticado con esclerosis múltiple, pues alterando pues su movimiento, teniendo en cuenta ya según el modelo Charman, se encuentra en un modelo patocinesiológico, debido a que esta enfermedad es neurológica y pues altera el movimiento, afectando primordialmente el elemento modulador y esta enfermedad ya como tal, eh, esta enfermedad ya como tal afecta directamente los linfocitos, especialmente los que predominan al antígeno de la mielina, ya que se activan y se activan en el comportamiento inmunitario periférico y cruzan la barrera hematocefálica y desencadenan como la enfermedad debido a que se reclutan células eh, inflamatorias y liberan pues a nivel local linfocitos y citocinas, causando pues daño a la mielina y a la acción subyacente. Se presenta pérdida de las fibras nerviosas y desmielización del axón en parches o a lo largo del sistema nervioso central. La vaina de mielina dañada pues no puede actuar de forma normal y esta pérdida parcial o dispersión del potencial de acción causando disfunción inmunológica. Tenemos que esta enfermedad pues es una afectación autoinmune que se da pues porque estos linfocitos atacan la mielina y pues no.
no puede trabajar de forma normal o no puede hacer su acción la mielina. Tenemos que, debido pues, a estas complicaciones anteriormente mencionadas, se ha afectado pues, el elemento biomecánico, ya que pues, es una alteración de las extremidades inferiores de la fuerza muscular, la alineación óptima de las articulaciones, la estabilidad de la pie y del pie y el tobillo, que forman pues, la base para caminar y mantener la seguridad del paciente. Em, Asimismo, pues se dice, pues según Schultz 2020, pues dice que las extremidades inferiores de los pacientes sufren muchos cambios biomecánicos, lo que podría verse como una discrepancia funcional de la carga de las extremidades inferiores, asimetría al caminar, produciendo una atrofia muscular y, y, y pues activando como la vía ubiquitina proximal, que es la que se activa más rápido de lo normal, generando pues una degradación muscular anormal y desbalance viéndose reflejados a limitaciones de movimientos pues, del paciente. De igual forma tenemos que desde el elemento base, tenemos que se afecta tanto a nivel esquelético como óseo, se ven afectados ya que pues al no tener un correcto funcionamiento de la contracción muscular y reducción de movimientos, esto produce una pérdida de masa ósea y se han alterado pues los miocitos generando pues una atrofia muscular, eh, provocando pues que el paciente genere como pérdida en fuerza, pérdida en su movilidad muscular y asimismo en el tono muscular, ya que consiste pues que el tono muscular es necesario para mantener pues, la actividad física del cuerpo. Eh, bueno, basándonos desde otro elemento, el elemento sostén, las complicaciones respiratorias se ven afectadas en las esclerosis múltiples. En la esclerosis múltiple, cuando la evolución de la enfermedad afecta las motoneuronas y estas son las que ordenan el movimiento de los músculos respiratorios, teniendo como principal función la inhalación y la exhalación para tener pues todo ese oxígeno que necesitamos para realizar los movimientos. Em, bueno, ya pasando hacia el lado del diagnóstico, tenemos es un paciente masculino, 34 años de edad, quien es profesional e independiente de sus actividades de la vida diaria, reside en la ciudad de Bogotá junto a su hermana compañera sentimental, es diagnosticado con esclerosis múltiple, teniendo en cuenta ya teniendo en cuenta como el control motor, visto desde una teoría jerárquica, ya que se altera el centro del mando del sistema nervioso central, produciendo una afectación que sea progresivamente en los diferentes sistemas, cumpliendo pues como la normatividad de esta teoría. Con respecto al aprendizaje motor, se encuentra que está en una etapa asociativa en la teoría de Fishponer, ya que el paciente consigue dirigir el programa dentro de sus restricciones ambientales específicas, sin hacerlo de manera mecánica y con errores mínimos, debido pues, a la condición del paciente y el progreso de su enfermedad. El paciente puede derivar a una etapa cognitiva nuevamente, ya que pues, esta patología es degenerativa, entonces puede llegar como una parte cognitiva. Presenta deficiencias en las estructuras de la médula espinal y nervios espinales, deficiencias en la función como propiocepción, tolerancia a la resistencia física general, fuerza de los músculos, especialmente del lado izquierdo, funciones relacionadas con el control de la marcha, y limitaciones leves para realizar múltiples tareas independientes como caminar y permanecer de pie. En participación presenta restricción en eventos culturales, sociales, entornos familiares, deportivos, y en cuanto a facilitadores, cuenta con productos y tecnología para su uso personal. En el potencial máximo alcanzable, según Santos 2019, tenemos que la esclerosis múltiple afecta la mayor cantidad de actividades de la vida diaria de las personas que la padecen, incluyendo en su entorno familiar directamente. De este modo se interviene que la fisioterapia, el fisioterapéuticamente en un paciente con esclerosis múltiple consiste en una mejoría de la movilidad y la coordinación por medio de la cinesiterapia, fisioterapia, masaje e hidroterapia, teniendo en cuenta que la fisioterapia en la esclerosis múltiple está dirigida en mejorar la movilidad
a través de mecanismos de compensación que implican la activación de capacidades efectoras y de comportamiento, lo que tiene como resultado el paciente que recupere su funcionalidad y no el movimiento, teniendo en cuenta que la enfermedad afecta directamente al equilibrio y la coordinación de nuestro paciente. Entonces, según el autor, la intervención fisioterapéutica más específica o que eh, se le sirve más a este paciente son las estrategias de neurofacilitación, donde tenemos, pues, en este artículo se implementan FNP, se, se implementan FNP, se implementa Cary Shepherd, todas estas actividades que nos ayudan como a reintegrar al paciente a la sociedad. También, pues, la EVOBAT. Entonces, pues, según este artículo, estas nos ayudan a mantener al paciente en sus condiciones óptimas, pues, para generar sus actividades hacia el exterior, bueno, hacia su participación a la sociedad. Eh, tenemos que, bueno, ya a nivel de los objetivos planteados, tenemos un objetivo general donde tenemos que favorecer las capacidades condicionales y coordinativas del paciente con el fin de subir el puntaje del rol físico y función física de un 40% a un 70% según la escala de SF36 en un tiempo estimado de 12 semanas, ya que el objetivo general va en camino hacia la funcionalidad de este paciente. Ya los objetivos específicos nos encaminamos por tres específicamente, donde tenemos, pues, favorecer la marcha y la locomoción en determinantes como la simetría, ancho de paso, longitud de paso, pasando de un puntaje 8 de 12 a 10 de 12 según la escala de Tinetti en un tiempo estimado de 12 semanas. También aumentar el equilibrio estático y dinámico, pasando de un puntaje de 4 sobre 16 a 8 de 16 según la escala de Tinetti en un tiempo estimado de 12 semanas. Y por último, pues mantener la fuerza de miembros inferiores y miembros superiores de 3 más sobre 5 a 4 sobre 5 según la escala de Kendall en un tiempo estimado de 12 semanas. Em, en estrategias de razonamiento tenemos que estas estrategias planteadas fueron teniendo en cuenta, fueron teniendo en cuenta mediante las deficiencias y restricciones en la participación del paciente con el objetivo de planificar ejercicios para mejorar las capacidades del mismo y pues teniendo en cuenta estrategias basadas en la educación, conciencia corporal y el ejercicio terapéutico, llevando un segmento que nos permita verificar el proceso y la realización de las estrategias. Em, ya a modo de las actividades funcionales, como la acción motora, actividad motora del paciente, tenemos que poder realizar marcha, equilibrio, fuerza y rangos de movimiento. En desempeño actual, como capacidad y facilitador, tenemos unas herramientas externas que nos ayudan a generar una marcha al paciente y pues tenemos profesionales de salud que generan pues ese seguimiento de la patología de nuestro paciente y pues el paciente eh, presenta obtiene su apoyo familiar constantemente. En limitación funcional tenemos dificultades y barreras donde tenemos, pues, primero que todo, una dificultad, el diagnóstico del paciente y el pronóstico según la evidencia científica. Y ya en logro relacionado con el examen tenemos que mantener la estabilidad por medio de objetos externos, logrando que el paciente genere desplazamientos de un punto a otro, evitando el riesgo de caída. Asimismo, mantener la fuerza muscular de las extremidades con el fin de promover la movilidad funcional para que cumplan, pues, sus roles y pues sus actividades de la vida diaria. En la intervención se realizaron las prescripciones donde tenemos, pues, rango de movimiento, tenemos como fase inicial, pues, el rango de movimiento, fase central tenemos entrenamiento del balance, coordinación y agilidad. En tercera tenemos ejercicios de entrenamiento de la fuerza y tenemos entrenamiento de la marcha de locomoción y ya como la fase de vuelta a la calma tenemos ya estiramientos. Entonces cada uno de estos
esta intervención, esta prescripción, obviamente se realizó bajo evidencia científica, donde tenemos que en la fase inicial tenemos movilidad de rango de movimiento, donde tenemos el método de facilitación neuromuscular, trabajando pues una técnica activa, intensidad de 0 a 30 de 0 a 30 movimientos según la escala de Perfect. Vamos a trabajar siempre a la percepción del paciente. Frecuencia 3 veces por semana, repeticiones eh, una serie y de 12 repeticiones en un tiempo estimado de 8 minutos. Y pues la localización vamos a trabajar mediante las articulaciones como el atlante occipital a nivel de miembro superior, la glenohumeral, la crucifemoral, la femorotibial, la tibioperonea astragaliana. En la fase central ya tenemos el ejercicio terapéutico en el entrenamiento de balance, coordinación y agilidad. Tenemos como de tipo reeducación neuromuscular, teniendo en cuenta que patología es neurodegenerativa, y pues utilizando más que todo el modelo de Frenkel en subtécnicas como generando discrepancia, dismetría y autocinesia. Y tratando algunos principios como la estabilidad, la movilidad, el desplazamiento, el feedback, el feed forward y la sumación espacial, como para integrar al paciente mediante ejercicios a generar contextos dentro del ejercicio que le sirvan a suplir alguna necesidad una necesidad como ya en la vida real. Tenemos eh, eh, intensidad de 4/6 según la escala de Borg. Y pues tenemos un volumen de 4 series, de 8 a 10 repeticiones con un intervalo de descanso de 1 minuto. Y pues la duración más o menos, según la evidencia científica, oscila entre los 30 minutos. Ya en la siguiente entrenamiento tenemos el entrenamiento de la fuerza, donde tenemos ejercicios activos isotónicos, donde podemos utilizar medios tanto manuales como mecánicos, siempre trabajar como a la escala de Omni, la percepción del esfuerzo del paciente, series de 3 series de 15 repeticiones, velocidad de ejecución pues moderada, intervalo de reposo de 2 minutos, y pues la localización que vamos a trabajar, pues vamos a trabajar tanto miembro superior, músculos de miembro superior como de miembro inferior, según la evidencia científica. Modelo de entrenamiento ya como último ejercicio de la parte central, tenemos la movilidad de la marcha de la locomoción. Vamos a entrenar la marcha con generando pues consumaciones espaciales, ayudándonos con cosas externas que nos ayudan a facilitar como esa reeducación o esos ejercicios del entrenamiento de la marcha, donde pues tenemos la serie, 5 series, repeticiones, pues 10 repeticiones, frecuencia 2 veces a la semana, velocidad de la ejecución moderada, ya que pues sabemos que también la capacidad aeróbica del paciente se encuentra disminuida, y pues en un volumen de 3 series de 15 repeticiones con un intervalo de reposo de 2 minutos. Y localización, trabajaremos pues los, los grupos musculares tanto de miembro inferior como de miembro superior. Ya en la fase de la vuelta a la calva, tenemos ya entrenamiento del estiramiento estático, y vamos a trabajar con la técnica FNP, con una subtécnica de contrarrelajar, siempre ayudándole al paciente en este estiramiento. Y una intensidad según la escala de Perflex. La frecuencia va a ser diaria, duración de 20 a 30 segundos. Y pues los grupos musculares, flexores y extensores de miembros superiores y de miembros inferiores. Eh, y listo, teniendo en cuenta pues como toda la fisiopatología que presenta este paciente, se realizó la mejor búsqueda posible en artículos científicos que nos guiaran a generar como la mejor intervención para este paciente. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.